Shabbat Shalom a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por este canal, por el canal del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, de los que hacemos este ministerio. Estamos en la Keilah de Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para este día. Bendecido nuestro Padre que nos santifica con sus mandamientos, y hoy estamos nosotros guardando precisamente un mandamiento que Él nos ha ordenado guardar. Para esta ocasión tenemos inmersión, mitzvah o bautismo, como se conoce en el cristianismo. Con un grupo de personas pues van a bajar a las aguas para cumplir con, pues, que es un mandamiento, por cierto. Eso es lo que el día de hoy vamos a enseñar, hermano, porque efectivamente se trata de un mandamiento que hoy tenemos, digamos, lo tenemos de siempre y hoy vamos a dar cumplimiento. Pero el concepto de este mandamiento, con la venida de Yeshua, de nuestro Mesías, pues tiene ya una revelación diferente a la que se ha venido practicando, que es implícito en el mandamiento, pero pues como nosotros veíamos a Juan el Bautista, según hemos leído, Juan el Bautista o Yohanan el Inversor, él lo practicó, él lo hizo, él practicó este mandamiento y pedía a las personas que hagan teshuvah, que regresen, que hagan un verdadero arrepentimiento. Esto lo venía haciendo Juan el Bautista, y eso era precisamente lo que había que hacer. Y cuando en una ocasión le preguntan a un grupo de personas, los apóstoles, los Shilahim, ¿en qué bautismo se han bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan, de Yohanan. El bautismo de Juan es precisamente el bautismo del que estamos hablando. Era el cumplimiento del mandamiento, era un lavamiento espiritual en las aguas para estar limpio y poderse presentar delante del Eterno en el templo o alguna festividad. Era declarando sus pecados. Pero en todo caso vamos a ver aquí a la luz de la Escritura, vamos a ver la enseñanza el día de hoy, porque vamos a darnos cuenta que lo que practican las religiones, la iglesia católica, ustedes ven que bautizan a los niños echándole agüita en la cabeza, y el movimiento evangélico y todas las denominaciones cristianas también practican el bautismo, sumergiéndose. Ellos sí se sumergen, pero no con el conocimiento que se necesita, ni en el nombre correcto de quién se debe bautizar, porque cuando los apóstoles le preguntan a los grupos de personas en qué bautismo se bautizaron, dicen el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque la costumbre era que el bautismo o la mitzvah o la inmersión se le hacía en el nombre del sacerdote que la estaba practicando. Entonces eso también es algo que nosotros vamos a comprender el día de hoy. Bien, entonces vayamos al primer texto. Habrá su escritura, hermanos. Vamos al primer texto y yo les voy a colocar acá el primer texto para que nosotros lo veamos. Vamos a ver, ahí está. Bien, vamos a ponerlo de manera que puedan leerlo un poco mejor. Ahí está, ¿no? Tenemos en hebreo y tenemos en español. Espero que lo puedan leer. Dice: he aquí, Yohanan o Juan estaba vestido con pelo de camello y un cuero negro ceñía su cintura, y su alimento era langosta. Langosta no es ese animal de mar. Langosta se le llama a un saltamonte, es un insecto, un saltamonte, que es bastante grande, que está permitido por la Torá, por los mandamientos. En el libro de Levítico dice que ese animal sí se puede comer. De los insectos ese se puede comer.
Entonces era un insecto del que se alimentaba Juan el Bautista o Yohanan el inversor. Dice, y su alimento era la langosta y miel de los bosques. Este es el libro de Mateo, capítulo número 3. Estamos en el versículo número 5. Entonces salían de él y salían a él de Jerusalén y de toda Judá y de todo el reino alrededor del Jordán. Aquí dice Yardén, es en arameo. Bueno, en hebreo también es Yardén. Y entonces confesaban sus ¿qué? Sus pecados, dice aquí, sus transgresiones. Y se sumergían, es decir, hacían mitzvah, se sumergían, hacían inmersión en el Jordán o en el Jardín por la palabra de él, por lo que él les estaba enseñando. Ellos entendían que tenían que ir a hacer la inmersión y lo hacían. Dice, y vio que muchos de entre los perushim, estos son los fariseos, en lengua extranjera, fariseo, ¿no? Dice acá. Y entre los, dice, sadiquim, entre los santos, venían a su inmersión y les decía, prole, o gente, simiente de la serpiente, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Entonces, ustedes pueden acá, pues, sacar, o podemos sacar el entendimiento con relación a esta enseñanza. Si nosotros leemos en la Reina Valera pues tiene un contexto o un razonamiento o una interpretación diferente a lo que realmente debería de entenderse. Entonces, en ese sentido, es importante que cada uno de nosotros estemos conscientes del error que hay en la traducción y la interpretación del traductor, ¿no? Porque no nos lleva al entendimiento de qué es lo que realmente está haciendo. Acá dice que estaban haciendo una teshuvah, o sea, un arrepentimiento o regresando, que es lo que realmente se debe traducir como teshuvah, no arrepentimiento simple, sino regresando a la senda, es decir, regresando a los mandamientos, que eso es lo importante que debes saber. Hoy desde el movimiento cristiano bautiza, pero nadie sabe que lo que tiene que hacer es regresar a la senda antigua, regresar a los mandamientos, a la Torá, regresar a la ley de Moisés. Pero hoy en día, desde que entendimos, se le dice que no hay que guardar la ley de Moisés, y es lo que les está diciendo acá Yohanan el inversor. Por eso dice que a los fariseos que venían mezclados entre los justos, entre los santos, él les decía, ustedes son de la simiente de la serpiente y ustedes no van a escapar de la ira que viene. ¿Por qué? Porque ellos no hacían un arrepentimiento digno, o sea, no estaban directamente encuadrados o enmarcados en la ley de nuestro Padre, en la jurisprudencia de nuestro Padre, que es la ley de Moisés, la Torá. Entonces eso es importante que nosotros lo resaltemos aquí en este texto que estamos leyendo. Por eso lo traje este texto del Mateo de Shem Tov. Este es el Mateo hebreo de Shem Tov. Por eso lo traje de esta manera. Bien. Ahora, vamos nosotros a seguir con la lectura, pero ya tenemos este contexto que es importante. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista empezó a hacer la inmersión, o como traducen bautismo, la mitzvah en hebreo, antes de Yeshua, antes de cómo lo estaba haciendo Yeshua, ¿no? Él lo estaban haciendo antes. Entonces, es importante esto, ¿no? Esto es importante de lo que estamos hoy estudiando. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista era un mandamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, que nos va a enseñar todo lo que vamos a ver ahora, que no es nada nuevo, no se inventó Juan el Bautista, el bautismo no se lo inventó. Él estaba realizando algo enmarcado en la ley de Moisés, en la Torá, en los mandamientos de nuestro Padre. Eso es mitzvah, es el lavamiento
el lavamiento que hacía el pueblo para poder presentarse delante de nuestro Padre. Bien, entonces continuemos con la siguiente, información. Vamos a la siguiente fotografía. Vamos a ver ahora, hermanos, desde el griego, desde donde han tomado para hacer, vamos a agrandar un poquito más para que se pueda leer. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se pueda leer. Miren ustedes, ahí está un poco más agrandado. Te van a poder leer. Aquí está la palabra que ustedes, que en las Biblias la utiliza, o de donde salió la traducción para bautismo. Si ustedes ven en ese texto de la Reina Valera, y si lo ven en el diccionario Strong, codificado palabra por palabra, ustedes van a encontrar que dice esta palabra, batizo. La palabra baptizo griega, que es de donde traducen bautismo. Ustedes cuando leen bautismo, si leyeran en griego, en el texto que son pues los más antiguos que se han encontrado, de donde toman las traducciones del griego, ustedes van a ver la palabra esta griega, baptizo. Pero acá lo importante es saber qué es lo que significa, porque ya cuando se hace la traducción al español, pues ya se cambia por la interpretación que dan los traductores, pues ya están cambiando el sentido. Miren que dice sumergir, el significado de la palabra batizo. Sumergir, dice hundirse, dice para limpiar por inmersión o sumergir. También lo usan para decir lavar, hacer limpieza con agua, para lavar uno mismo, bañarse también, para bañarse. Entonces, en este sentido, nosotros podemos entender que no tiene nada que ver lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le echa un poco de agua en la cabeza al niñito, y resulta que acá vemos que es la palabra batizo, que es la que está en los textos griegos antiguos, hace referencia a sumergirse. Entonces, en ese momento ya queda descalificado lo que hace el movimiento católico, ¿no? En ese sentido, incluso en la forma como se lo hace, es incorrecto. Ahora, el movimiento evangélico, las doctrinas evangélicas, todas las denominaciones cristianas, sí se sumergen, pero no tienen el entendimiento de lo que realmente es así, ¿no? No tienen el entendimiento. Entonces, porque se bautiza en el nombre de Jesucristo, primero ese no es el nombre real de nuestro Mesías, él se llama Yeshua HaMashiach, y Jesús no significa nada, en cambio Yeshua o Yehoshua significa la salvación de Elohim. Así que pues en ese sentido está totalmente equivocado lo que hace el movimiento cristiano. Por eso tenemos que saber y tenemos que entender esta información, es importantísimo, hermano. Entonces esos bautismos no son legales, están llenos de ilegalidad. Por ejemplo, allá en Quito, saludamos a nuestros hermanos en Quito y en los diferentes países del mundo. Hemos entrado rápidamente, sin mucho preámbulo para cortar el tiempo, pero sí bendecimos y saludamos a nuestros hermanos en los diferentes países, en Estados Unidos, España, acá en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica. Aquí en este país, nuestros hermanos de Quito, de Machala, de Santo Domingo, nuestros hermanos en Quevedo, nuestros hermanos en La Libertad, bueno, y en todos los rincones de este país también. A nuestros hermanos en Quito, por ejemplo, nuestro hermano Luis, el hermano encargado de la Keilah en Quito, él es abogado, pues hablando de materia jurídica, pues él es muy conocedor. Entonces, en este momento, él pues bien les puede explicar a los hermanos que están viendo ahora el tema legal. Si hay un término legal y alguna persona lo adultera, pues no está cumpliendo a cabalidad. Entonces eso es nulo, tiene nulidad. Si hay un proceso legal y alguien que está inmerso en el proceso legal usa, o el juez, o el fiscal, o los abogados, usan algún
término que esté prescrito en la ley y lo usan en forma inadecuada, pues eso va a ser causal de nulidad del proceso. En este sentido es igual el bautismo. Es nulo el bautismo que se hizo sin observar los mandamientos, porque esto, hermanos, es un mandamiento de lavamiento, ¿ya? De lavamiento espiritual, es un mandamiento dado por nuestro Padre. Juan el Bautista no se lo inventó, estaba cumpliendo un mandamiento. Y las personas que iban a Juan el Bautista estaban cumpliendo el mandamiento. Juan el Bautista era un sacerdote de la orden levítica. Su padre era levita, sacerdote, y él heredaba el sacerdocio, por eso lo estaba haciendo. Él no se estaba inventando nada, eso es importante que lo conozcamos. Entonces estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Y cuando Yeshua va a él, Juan el Bautista le dice, es necesario que yo quisiera que tú me bautices, que tú me sumerjas, que tú hagas conmigo la mitzvah. Y Yeshua le dice, no, sino que hay que cumplir toda justicia. ¿Y cuál era toda justicia? Que el sacerdote en ese momento que estaba administrando en la tierra era Juan Yohanan el inversor, porque él era el levita, el sacerdote que tenía que hacer. ¿Sí? Eso es importante de lo que tenemos que conocer. Por eso él dijo que se cumpla toda justicia, es decir, todo orden jurídico tiene que cumplirse. Juan el Bautista era el que tenía que hacerlo porque él era el enviado en ese momento, él era el que estaba tomando este mandamiento y haciéndolo conforme dice la Torá, porque él era un sacerdote. En este caso, los discípulos, los apóstoles, recibieron la orden de Yeshua de hacerlo, porque ya no se iba a estar disperso el pueblo de Israel. Entonces ellos, como Sholeahim, recibieron la autoridad de hacerlo. Por eso hoy en día los que son levantados y en este ministerio no hacemos conforme nosotros creemos, sino que lo hacemos conforme a la revelación de nuestro Padre. Porque acá, por ejemplo, a nosotros sí nos ha revelado que el hermano Marcelo Espinosa se iba a encargar de los bautismos. Yo en especial no he bautizado a nadie, excepto la primera vez que entramos a este camino y que nos dimos cuenta que nuestro bautismo en el cristianismo fue un error. Entonces sí hubo que hacer bautismo al hermano Marcelo Pazmén, al hermano Marcelo Espinosa, y lo hice yo, ¿no? Porque pues había que practicar toda justicia y él tenía que también ser bautizado por alguien. Pero de ahí en adelante pues yo no he bautizado a nadie, el hermano Marcelo es el que hace las inmersiones, la misma, porque hemos tenido la revelación de que él es el encargado de esto. Y también pues hay otros hermanos que han sido delegados, y como el hermano pues en Quito, el hermano Luis, nuestro hermano Luis, él pues hace también inmersión, autorizado. Y el hermano Fabián también, en Bogotá pues está nuestro hermano Yermaín, que también pues hace inmersión. Acá nuestro hermano Freddy Párraga también. Entonces bueno, pero yo como desde el tiempo que estamos y estoy dirigiendo el ministerio, yo no he practicado ninguna mitzvah, hermano, ninguna inmersión, excepto la de nuestro hermano Marcelo Espinosa, porque fue necesario. Así que eso es importante que lo sepamos. Bien, vamos a la siguiente lectura. Pero bueno, ya vimos que esta palabra bautizo es sumergir. ¿Sí? Es sumergir. Es lavarse, es limpiarse. Y eso es lo que está ordenado en la Torá. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver estos ordenamientos. Primero vamos a la raíz de esta palabra, de la palabra bautizo. Vamos a esta raíz. Bien, vamos a ver, vamos un poco más de iluminación, a ver cómo nos va con un poco más de iluminación. Bien, aquí estamos. Ahora, miren ustedes esta palabra. Aquí está la siguiente palabra. La siguiente palabra, esta es la raíz de la palabra bautizo, ¿no? Voy a ampliar un poco más para que ustedes la vean, para que la puedan leer. Aquí está la raíz de esta palabra, de la palabra bautizo. Miren ustedes. Esta palabra es la palabra bateso. La palabra bateso griega, que es de la raíz de donde viene batipso. Y también ustedes pueden ver que dice sumergir. También ustedes ven que dice sumergir, que dice también acá para limpiar,
por inmersión, sumergirse, lavar, y también dice mojar, ¿sí? Aquí dice mojar. Mire, por ejemplo, esta palabra cuando Yeshua le da un bocado, dice mojado, a Judas Iscariote, a Yehuda el Iscariote, Judas el Iscariote, le da un pedazo de pan mojado y se lo da, y con esto Judas come y sale. Entonces así quita la levadura. Cuando está haciendo la fiesta de Pesaj, cuando está haciendo el memorial de Pesaj, eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Vamos a empezar ya el tema de las fiestas. Para esta semana lo interrumpimos porque era necesario, como van a ver las inversiones, era necesario que tengamos este conocimiento. Por eso esta semana hemos hecho esto de las inversiones. Bien, entonces, hermanos, vemos que esta palabra que es la raíz de la palabra bautizo, de donde toman para traducir bautismo, tiene que ver con sumergir, con lavamiento y con mojar. Con mojar. Ya le digo, esta es la palabra que utiliza Yeshua, o la que aparece ahí cuando Yeshua le da el bocado mojado a Judas Iscariote, y luego saca la levadura, ¿no? Con ese el pedazo de pan mojado, con ese lejen, porque tenía levadura, ahí se fue la levadura. Bien, esto le quería mostrar, esta raíz. Vamos a la siguiente fotografía para avanzar con el tema. Vamos a la siguiente fotografía. Esto lo subo así en forma de fotografía para podérselos mostrar. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a ampliarlo para que ustedes también lo puedan leer de una mejor manera. Vamos a ampliar el... Bien, ahí lo tienen, ¿no? Espero que no se distorsione cuando se lo amplía y que se pueda leer, ¿no? Se pueda leer. Eso es lo importante, que se pueda leer en todo caso. A ver, ahí está, ¿no? Miren, justo aquí están, en uno de estos versículos, está cuando Yeshua le da un pan, ¿no? Moja un pedazo de pan. Veamos, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13 dice: está vestido de una vestidura teñida, porque esta palabra de la raíz de donde se utiliza batizo, la raíz que también es batizo, también significa teñir, porque la forma de teñir las prendas, pues siempre ha sido que sumergen la prenda, ¿no? en un colorante, y entonces ahí la teñían. Por eso utilizan esta palabra. ¿Por qué? Porque era que se sumergía la prenda, ¿no? Se la mojaba para poderla teñir. Entonces también lo utilizaban para teñir. Esta palabra, la raíz de la palabra batizo, que es batizo. Entonces por eso dice aquí en Revelación Apocalipsis 19:13: está vestido con una vestidura teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Acá en el libro de Juan, o Yohanan, Juan 13:26, el Evangelio de Juan que le llaman, dice: Yeshua contestó: es aquel a quien yo dé el pedazo de pan que voy a mojar. Aquí está hablando de ese momento de la cena que llaman la última cena, dice la Reina Valera, y era el memorial de Pesaj, el memorial de la Pascua de Pesaj, que vamos a celebrar pronto, en unas 3 semanas ya viene la fiesta de Pesaj. Entonces aquí es donde se narra esto de el momento en que le da el pedazo de pan mojado. Dice que ese es el que lo va a traicionar. Yeshua contestó, dice Juan 13:26: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, se lo dio a Yehuda, Juan, hijo de Simón el Iscariote. Judas el Iscariote, ¿no? Ahí, en estos dos momentos, cuando dice mojar el pedazo de pan, la palabra mojar es esa palabra que es la raíz de baptizo, ¿no? Porque moja. Bien.
Vamos a la siguiente texto, siguiente versículo. Aquí lo tenemos. Vamos a ampliarlo para que lo puedan leer. Aquí lo movemos un poco. Aquí nos ayuda pues la producción, ¿no? Ahí está, miren ustedes, ahí se lo están poniendo de manera que ustedes lo puedan leer. Bien. El concepto hebreo, cuando la persona está en estado de tamé, ¿sí? Miren ustedes, tamé. Cuando una persona está en impureza, está la persona con, digamos, con un estado de impureza, ¿no? ¿Qué es tamé en hebreo? Entonces, esa persona necesitaba ¿qué? Necesitaba mitvah. Tenía que ir al sacerdote, o tenía que ir a hacer la mitvah, tenía que ir a sumergirse, a hacer una limpieza, ¿no? La inmersión, mitvah, eso necesitaba. Ahora, mitvah, ¿qué significa, hermano? Aquí ustedes tienen el texto. Significa reunión de aguas. Reunión de aguas. Y Mayín, mire que ustedes tienen Mayín Javín, ustedes tienen ahí. ¿Sí lo van a leer? Mayín Javín significa aguas vivas. Aguas vivas. Entonces, mitvah es reunión de aguas. Eso significa en hebreo. Reunión de agua. Cuando las personas iban y se sumergían, que también es la palabra mitvah, sumergirse, hacer la limpieza en agua, o sea, iban a hacer una mitvah, iban a sumergirse, y esa, en Génesis, esa palabra nosotros la encontramos en el significado de la reunión de aguas, ¿no? Y como les digo, Mayín Javín significa aguas vivas, ¿sí? Entonces sabemos que el tema de la inmersión en agua no es algo nuevo, no se lo inventó Juan el Bautista. Es importante que lo sepamos todos. Bien, vamos, ya sabemos. Cuando estamos en estado de tamé, es importante que hagamos la inmersión, ¿no? Por eso, de todos modos, ahora lo que vamos a hacer ahora es el servicio del bautismo, de la inmersión en el nombre de Yeshua, que es importante, ¿no? Es importante, dice Pedro, la inmersión es para que tengamos una buena conciencia delante de los him, porque hacemos la inmersión en el nombre de Yeshua HaMashiach y nos comprometemos nosotros a hacer la voluntad de nuestro Padre. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Yeshua decía, si me aman, guarden la Torah. Entonces, él dijo, vayan y sumerjan a los creyentes en mi nombre, en el nombre de Yeshua. Porque era una costumbre hacerlo en el nombre de la persona que hacía la inmersión. Entonces, como ahora todas las inmersiones, porque la salvación viene por mano de Yeshua, Elohim lo envió a él, a su hijo, para hacer esta promesa, esta obra grandiosa de la salvación. Era necesario hacer esta mitvah, la inmersión en el nombre de Yeshua, ya por siempre, ya no en el nombre de Marcelo Espinosa, del hermano Luis, del hermano Yermaín, ni del hermano Freddy, ni del hermano Fabián, sino ni en el nombre de ningún maestro, ni de ningún rabino, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Todas las inmersiones van a ser en ese nombre, para limpieza de nuestro espíritu, para limpieza de nuestras transgresiones. Y antes de la celebración de Shavuot, también de Pesach, qué bueno sería hacer también un lavamiento de nuestro estado de tamé, de nuestro estado de impureza. Vamos al libro de Shemot, ahí lo tienen ustedes. Éxodo capítulo 30, versículo número 15, dice, le habló a Moshe y le dijo, haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y pon entre la carpa de reunión y el altar, pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren a la carpa de reunión se lavarán con agua para que no mueran. O cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda
al fuego para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley perpetua para ellos, para su linaje a través de los siglos. Entonces, como vemos, hermanos, acá está ordenado el lavamiento, hermanos, el lavamiento, para quitar el estado de tamé, el estado de impureza. Delante del Eterno hay que presentarse, pero no en estado de tamé, sino en estado de tajor, en estado limpio. Por eso es importante esto, hermanos. Bien, vamos a la siguiente, al siguiente versículo. Vamos a ver el siguiente texto. Aquí lo tenemos. En el libro de Levítico, vamos a verlo, que lo amplíen ahora acá, para que lo puedan leer los hermanos. ¿Sí? Por este día, pues tenemos un formato diferente. Por este día, porque no estamos ahora en estudio, sino pues en otro lugar donde vamos a hacer las inmersiones. Bien, entonces, el libro de Levítico o Vayikra, capítulo 15, versículo 11. Levítico 15, 11 dice: si uno con flujo toca a otra persona sin haberse lavado las manos con agua, esa persona lavará su ropa, se bañará, mira hermano, se bañará en agua y quedará impuro. Aquí está, estado de tamé, ustedes pueden ver ahí, tamé, ahí está la codificación Strong, 2930, H2930, la palabra tamé, que significa impureza, hasta la tarde. Entonces, hacía, esto es una orden, hermanos, esto es un mandamiento. Tenía que ir a sumergirse en agua, tenía que bañarse en agua, tenía que hacer ese lavamiento, y cuando termina el día, es decir, en la noche, a lo que ya se oculta el sol y empieza la luna, empieza el nuevo día, él es limpio, la persona es limpia, ¿sí? Entonces eso es importante de saberlo. Es un mandamiento lo que estaba haciendo Juan el Bautista, limpieza, regresar a los mandamientos y no volverlos a cometer, ¿sí? Una limpieza, eso es el famoso bautismo, la mitzvah, la inmersión, es un lavamiento, es lavarse, es limpiarse, es quitarse el estado de tamé y llegar al estado de tajor, ¿sí? Eso es importante, hermanos. Estamos revisando esto. Bien, continuemos. La siguiente, el siguiente texto de la Torá, de los mandamientos, de la Biblia, como lo quieran ver, para que ustedes, vamos, que lo amplíen, los hermanos que están operando los equipos, que lo amplíen para que se pueda leer. Ahí ya lo pueden leer, está en las pantallas. Dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9, en hebreo Bet Melekim, Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, versículo número 9, pasó número 5, dice: así que Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Elisha. Elisha es Eliseo, el profeta Eliseo, el profeta que fue siervo del profeta Elías, del profeta Elías, y luego él empezó a servir como profeta. Profeta Eliseo, realmente se llama Elisha. Versículo 10, estamos en 2 Reyes 5. Dice: Eliseo o Elisha le envió un mensajero y le dijo, ¿a quién? Al general Naamán. ¿Quién era Naamán? Un general del ejército sirio que tenía lepra. Y le dijo, y envió un mensajero y le dijo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, en el Jardín, y tu carne se te restaurará, así se le quitará la lepra. Y quedarás, ¿qué dice ahí, hermano? Ustedes leen ahí, quedará limpio. Si ustedes leen en hebreo, dice tajor o taher. Tajor o tajer. No, algunos pronuncian tajor, otros tajer. Está codificado con la H2891. Ahí ustedes ven las palabras hebreas. Ustedes ven ahí dice en hebreo, está la palabra, la consonante primera, es la Samek. Luego tenemos la G. Y luego tenemos la Resh. Entonces puede ser tajor, puede ser tajer. Aquí está, codificada con la H2891. Significa limpio. Entonces hay dos estados: el estado de tamé, que es impureza,
y el estado de Tajer o Tajor, que es limpio. Entonces Naamán tenía lepra. ¿Qué tenía que hacer, hermano? Ir a hacer la mitzvah. Ir a hacer su limpieza, ¿a dónde? Al Jordán. Y luego de esto, este general, siendo sirio, se convirtió, hermano. Se dio cuenta que realmente Yahweh, el Elohim de Israel, es realmente el Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el verdadero y único Elohim, que no hay otro más. Y por eso él dijo al profeta: si cuando yo entre con mi señor el rey a sus templos paganos y él haga la venia, yo tendré que también hacerla, porque él toma de mi mano, él se toma de mi mano. Es decir, él sostenía al rey. Posiblemente habrá sido anciano el rey, pero el rey se tomaba de la mano al general, y cuando se inclinaba, pues a él le iba a tocar inclinarse también. Entonces el general le dijo al profeta que Elohim perdone esto que voy a hacer. ¿Por qué? Porque era su trabajo, ¿no? Él le servía al rey, era su trabajo. Si no lo hacía así, lo iban a matar. Entonces era su trabajo, pero en su corazón, en su mente, él, como había entendido que la Torá de Elohim era la que había que guardar, que había que respetar al Elohim y no a otro, que era Elohim el que sana, el que limpia, el que salva. Entonces él estaba preocupado cuando entra al templo pagano de su rey y pide por medio del profeta Eliseo que Elohim lo perdone cuando haga eso, porque no lo va a hacer de su voluntad, lo va a hacer obligatoriamente porque era obediente al rey, tenía que ser obediente al rey. Bien, vayamos a la siguiente para avanzar rápidamente, que no se nos vaya mucho el tiempo. Vamos a la siguiente, al siguiente texto. Vamos a tratar de acortarlo, no hacerlo muy extenso como otras ocasiones, debido a que pues también los hermanos que estén con sus maestros, ahí pues seguramente van a querer ampliar el tema, van a querer hacer preguntas, y pues sus maestros le van a estar también enseñando, ¿no?, sobre esto. Bien, ahí está. Génesis capítulo número 1. El libro se llama Bereshit originalmente en hebreo. Génesis capítulo 1 versículo 10. Aquí encontramos la palabra mitzvah. La palabra mitzvah, que es relacionado a las aguas, hermano. Por eso es que cuando se sumerge decimos mitzvah. Génesis capítulo número 1 versículo 10 dice: Elohim llamó al suelo seco tierra, ¿no? Eretz. Si ustedes leen en hebreo dice Eretz. Y a la reunión de aguas llamó mar. Y ahí, si ustedes leen, dice mitzvah. A la reunión de aguas, mitzvah. Y Elohim vio que esto era bueno, ¿no? Entonces les traje para que, siempre les traigo de esta manera para que ustedes vean que no es que yo me estoy inventando. Les traigo porque es necesario que ustedes conozcan. Ya cuando todos los hermanos puedan leer en el texto hebreo, o por lo menos puedan manejar las herramientas, los programas que le ayudan a leer la palabra griega, cuando se interesen en alguna palabra o quieren saber, entonces ya se van a dar cuenta que cuando habla de aquí en Génesis capítulo 1 versículo 10, cuando habla de la reunión de aguas, está la palabra mitzvah, codificada con la H4723. Ustedes lo pueden verificar. Ustedes ponen H4723 en el Google y les va a salir precisamente esta palabra hebrea, mitzvah. Bien, entonces la reunión de aguas es mitzvah, por eso le decimos a la inmersión en aguas mitzvah. Vamos a la siguiente texto. Vamos a ver el siguiente texto en el libro de Segunda de Reyes. Una vez más, vamos al libro de los Reyes, una vez más. Ahí le están ampliando ya en sus pantallas, los hermanos que están viendo también. Aquí está. Entonces, estanques o piscinas en las inmediaciones del templo. Habían estanques y piscinas en las inmediaciones del templo, hermanos. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener cerca reunión de aguas, un lugar donde se tengan reunidas aguas. ¿Para qué? Para que se puedan sumergir. Nosotros sumergimos, hermanos, en ríos, ¿no? En esteros, se puede hacer en el mar también. Pero si hay un lugar donde carente de río, de mares o de un estero,
Bien, se puede hacer una piscina siempre y cuando el agua sea viva, o sea, se mueva, se saque y se meta, porque definitivamente de dónde viene el agua que va a una piscina, hermano. Igual que acá, se le llama piscina o estanque, lo que tenía en las inmediaciones del templo, el estanque de Shiloh, por ejemplo, ¿de dónde venía el agua? Había otro que se llamaba el de las ovejas, o Besaida también se lo traduce. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo llegaba el agua? Hasta ahí, llegaba el agua por medio de acueducto. Por ejemplo, yo recuerdo que en el reino de Ezequías se hizo un acueducto y ahí se llevaba aguas. Se llevaba aguas se llevaba aguas por medio del acueducto hasta el estanque, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros vemos el estanque de Shiloh, donde la gente iba, ¿para qué? Para hacer el lavamiento de sus transgresiones y puedan recibir salvación, para que puedan ser limpios de sus transgresiones y para que sus dolencias, sus enfermedades sanan producto de las transgresiones, ¿sí? Entonces eso es importante, hermano, que nosotros sepamos todo esto. Es importante que sepamos todo esto, ¿no? Aquí está, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Dice, después el rey Ashur, el rey de Siria, envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabshegeh con un gran ejército desde Laquis al rey Yihisca. Este es el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hasta llegar a Jerusalén y cuando llegaron asumieron su posición junto al acueducto del estanque de arriba. El acueducto del estanque de arriba. Miren, había un estanque en la parte alta, en las inmediaciones del templo, y el agua llegaba por medio de un acueducto y se le llamaba el estanque de arriba. Ya van ustedes a ver la fotografía. Entonces, ese estanque o esa piscina se lo utilizaba precisamente para eso. Había una que se utilizaba para lavar las ovejas. Ahí se lavaban las ovejas antes de hacer los sacrificios. Y en esa agua, en ese estanque o en esa piscina donde se lavaban las ovejas antes del sacrificio, las personas iban a hacer su lavamiento ritual, su inmersión ritual. ¿Sí? Lo tenían por muy alta estima ese lugar donde se lavaban las ovejas. De hecho, se llamaba el estanque de las ovejas. Y aquí vemos nosotros que está relatado en este libro de Segunda de Reyes. Por eso yo se lo traigo para que vean que esto había y que era necesario porque se hacía el lavamiento en el momento de cuando el pueblo practicaba los mandamientos, hermanos. O sea, eso no es un invento nuevo, no es que Jesús o Juan el Bautista trajo eso, como se imagina el movimiento cristiano. No, no, hermanos. Esto es practicar la ley de Moisés, hacer la mitzvah, la inmersión, y tenían ellos los estanques para hacerlo. Los sacerdotes hacían las inmersiones y el pueblo hacía sus inmersiones. Por eso, porque el movimiento cristiano solo se apunta en lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, que por cierto está mal traducido, no debería ser el Nuevo Testamento. Se llama Brit Hadashah, el pacto renovado, no es algo nuevo, es algo que se renovó. Entonces es importante, hermanos, que recorramos a estos textos para comprender todo esto. Y ya los maestros que están con sus congregaciones, pues que por favor les terminen de explicar si tienen otra inquietud. Pero como vemos, ahí estaba el estanque. Mire, el ejército asirio fue y se colocó junto al acueducto del estanque de arriba, es decir, de la piscina que estaba arriba, en la parte alta de Jerusalén. Bien, vamos a la siguiente fotografía. Que ponga la siguiente, por favor. La siguiente que corresponda. A ver, ¿cuál era la que correspondía? Vamos a la siguiente, ¿sí? Pongan la siguiente, por favor. Bien, ¿ya la tienen? Bien, ahí va. Entonces el libro de Levítico es la siguiente, ¿sí? Amplíenla ahí, por favor, que seguramente no, a ese tamaño no la van a ver los hermanos. Ahí, eso, vayan ampliándola. Bien, ahí la pueden leer. Levítico, Vayikra, Levítico capítulo 15, versículo número 11. Ya leímos una parte de Levítico 15. Nos vamos al versículo número 11. Levítico 15, 11. Vayikra se llama este libro. Levítico 15, 11 dice: si uno con flujo toca a otra persona sin haberse lavado las manos con agua
esa persona lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio. Bueno, esta ya la vimos, ¿no? Esta ya la vimos. Esto, acá repetimos este versículo para que vea que era necesario salir del estado de Tamé, ¿no? Aquí está, el estado de Tamé. Hay que salir de ese estado. Bien, este ya lo habíamos leído. Vamos a la siguiente, al siguiente texto. Este ya se había leído, entonces vamos a otro texto. O ya corresponde la fotografía. Vamos a la fotografía. Aquí terminamos, hermanos. Pero ya vamos a terminar, ¿no? Ya falta pocos textos. Miren ahí la fotografía. Sí, la van a ampliar. Bueno, amplíala un poquito más. Ok. Ahí está la fotografía. Miren ustedes. Si ven, eso es pues hecho en... Eso es una maqueta, ¿no? Eso es hecho... Ustedes ven la parte de arriba, en la esquina de su pantalla, en la parte de arriba, ustedes ven más o menos un plano. Y ahí está con un círculo, ¿no? Entonces ahí donde le está mostrando, ustedes ven en la parte superior, ahí está un plano, ahí está el estanque de arriba. Y si ustedes ven en la pantalla inferior, a su lado derecho de su pantalla, ahí se ve un extremo un poco de lo que era la piscina o el estanque, de color ladrillo le han puesto en esta fotografía, ¿no? Esto es hecho en computadora, ¿no? Esto es moderno, pero están recreando más o menos lo que le estamos hablando, de dónde estaban ubicados estas piscinas o estos estanques para hacer la mitzvah, el lavamiento. Ya le digo que inclusive las ovejas, los animales, antes de hacer el ritual, antes de hacer el sacrificio, se lo limpiaba, se los bañaba aquí para cambiar su estado también, ¿no? Vamos a la siguiente fotografía y ustedes van a ver los estanques o las piscinas ya con una fotografía más amplia de esto. Ustedes la van a ver, esta que se la amplíen un poco y ustedes van a ver, ya pueden ir apreciando, ¿no? Ahí pueden ir apreciando. Pueden ir apreciando un poco lento seguramente el programa, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, mire, hay dos estanques, ustedes lo están viendo. El acueducto llevaba el agua y eso estaba pues anegado de agua y lo utilizaba precisamente para eso, hermanos, para hacer la mitzvah, para hacer el baño, el lavamiento, ¿sí? La inmersión. Como les decía, inclusive los animales se hacía la inmersión antes del sacrificio. Ahí está la fotografía, ustedes la pueden ver. Y eso es lo que debemos estar claros, hermanos, ¿ya? Esa es la enseñanza del día de hoy. No es nada nuevo. El bautismo no es del Nuevo Testamento. No, eso es un error. Y está mal traducido el Nuevo Testamento. Eso es un error. Entonces ahora vamos a hacer 3 lecturas y con eso vamos a terminar ya rápidamente porque se nos está yendo mucho tiempo. Ahí está su fotografía. Vamos a la siguiente lectura, ¿sí? Para que nosotros entendamos qué es lo que realmente se estaba haciendo en aquella época. ¿Cuál toca? El libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Pongamos el texto, ya aparece ya en las pantallas. Bueno, que lo amplíen para que los hermanos lo puedan leer. Ahí está. Juan capítulo 5 versículo 1. Dice, después de esto hubo una fiesta de los judíos, de los yahuditas, y Yeshua subió a Jerusalén. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén, ¿no? En una fiesta, porque Yeshua celebraba lo que dice la Torá, las fiestas. Él fue obediente a toda la Torá, él no quitó nada, y él dice en el libro de Juan capítulo 5 versículo 17, en este mismo capítulo 5, más adelante en el 17, ustedes van a ver que él cuando subió a Jerusalén a la fiesta, él dijo, yo no vine a abolir la Torá, la ley de Moisés, yo no la vine a abolir, ni lo que dijeron los profetas, yo no le he venido a abolir, no, la responsabilidad de él es que cumpla, a enseñar a que se cumpla la Torá, él lo dice. Y mientras el cielo y la tierra estén en su lugar, no va a pasar ni una sola
letra de la ley de Moisés, se tiene que cumplir hasta que el cielo y la tierra estén en su lugar, y el cielo y la tierra aún están ahí, hermanos. Y el siguiente versículo, el 19 del capítulo 5, dice, y si alguien enseña a transgredir, o alguien les dice que no lo cumplan, esa persona no va a entrar al reino de los cielos, no va a entrar al reino de los Elohim. Pero el que los cumpla, le enseña a cumplir, él sí va a ser grande en el reino de los Elohim. Entonces es importante que sepamos, hermano. Entonces, después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Yeshua subió a cumplir con los mandamientos, subió a cumplir la Torá. Vamos al siguiente versículo. Vamos al siguiente texto. Rápidamente pongamos el texto de los hermanos. Libro de los Reyes. Libro de los Reyes. Ahí está. Que se amplíe el Libro de los Reyes. Vamos a ver qué dice en el Libro de los Reyes. No, pero es que ese ya lo leímos. Ese no era el que correspondía ahora, ¿no? El Libro de los Reyes correspondía ahora otro texto. Vamos a otro texto que es el que corresponde para ahora. Vamos a ver. El libro que corresponde ahora es vamos a ver. Vamos a ver cuál es el que corresponde. Ahí está. Rápidamente vamos al texto, por favor. El texto lo más rápido posible porque estamos. Ahí está. Bien. Entonces, Yeshua subió, dice, al templo. Yeshua subió al templo. Estaba en Jerusalén, subió al templo. ¿Para qué? Subió al templo para las fiestas. A celebrar la fiesta. Entonces, vamos a ver. Ahí está el otro texto. Rápidamente dice. En el versículo 2, ¿no? Estábamos en Juan 5, versículo 1, decía que Yeshua subió a Jerusalén a la fiesta, dice. Y en Jerusalén, estamos en Juan 5, versículo 2. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, mire, junto a las puertas de las ovejas, este es el estanque, llamado el estanque de las ovejas. El estanque de las ovejas era lo que nosotros acabamos de ver hace un rato en la fotografía. En Jerusalén, junto a las puertas de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bet-Sata. En hebreo, Bet-Sata o también Betsaida traducen, ¿no? Pero en hebreo es Bet-Sata y le llaman las puertas de las ovejas porque era donde le hacían el lavamiento de las ovejas, ¿no? Dice, en ellos estaba echada una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Mire, entonces, ¿qué estaban haciendo las personas, hermano? ¿Qué? ¿Ese día fabricaron eso? No, eso venía, hermano, de siglos. Estaba ahí. Siempre que estuvieron en los templos, estaba ahí. Entonces, eso era necesario, hermano. Antes de que exista el templo, entonces lo hacían en el río. O lo hacían seguramente en donde habían vertientes que venían de la tierra, que se hacían estanques naturales, ¿no? O piscinas naturales. Pero eso existía. Entonces dice... capítulo número 5 de Juan, versículo 2, dice, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bet-Sata, o Betsaida, traduce la Reina Valera. En ellos estaba echada una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un mensajero de Yahweh bajaba de tiempo en tiempo al estanque a remover el agua, y el primero que entraba, después de remover el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Lo mismo que ocurrió con el general Namán, que hizo la mitzvah, hizo la inmersión. Entonces, por la palabra del profeta, con la autoridad que Yeshua, que nuestro Elohim le daba, él fue declarado limpio. Acá dice que también bajaba un mensajero con la autoridad de Elohim, y el que entraba aquí al estanque de las ovejas, o Betsaida, quedaba limpio. Entonces es importante que nosotros lo sepamos. Hermanos, esto era algo que ya existía, nadie se lo inventó. Yeshua ni Juan el Bautista no se lo inventó. Era sumergirse para la transgresión, para limpiar, para quitar el estado de tamé
y llegar al estado de tahor, de limpieza. Tamer, impureza, y tahor o tajer es limpieza, quedar limpio de las transgresiones, y entonces ahí ocurría el milagro. Bueno, vamos a la última fotografía. Vamos a la última, el último texto, ¿sí? Amplíenlo rápidamente, hermanos, con esto nos despedimos. Ya es necesario que cerremos, estamos ya casi en 1 hora y pues se va a hacer muy largo el video por ahora porque necesitamos ya el tiempo. Dice Nehemías capítulo 3 versículo número 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote el Yacid con sus compañeros sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y le colocaron sus puertas, consagrándola hasta la torre de la centena y hasta la torre de Yanael. Entonces aquí vemos, hermanos, en el tiempo de Nehemías, cuando se restituyó el templo, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo poniendo, dice, las compuertas, ¿no? Y edificaron, ¿esto dónde lo están haciendo? Lo están haciendo en el estanque de las ovejas, o Betsaida, ¿no? O Betzeta, como se dice en hebreo, ¿sí? Entonces, miren, en el tiempo de Nehemías, ahí están haciendo las piscinas o el estanque, donde se hacía la midvá, donde se hacía la inmersión para limpiar el estado de tamé, la impureza, y quedar en estado de tajer o tajor, quedar limpio, hermanos. Esto es el famoso bautismo. Entonces, como vemos, yo les quería enseñar, les traía esta enseñanza para que sepamos, hermanos, que verdaderamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, que nuestro Padre bendito los bendiga a cada uno de los hermanos. Estamos terminando con este tema. Vemos que realmente esto no es un invento nuevo, ¿no? Sino que esto ya existía, la inmersión. La inmersión es mandamiento, y nosotros vimos en el libro de Levítico, es mandamiento, y está en muchos versículos de la Torá, mandamiento. Hay que ir a la purificación a través de las aguas, y la purificación, digamos, en el nombre de Yeshua, nos sirve, hermanos, porque nos hace una buena conciencia hacia Elohim, a guardar la Torá, porque fue lo que nos enseñó nuestro Moré, nuestro rabino, el Rebe Hakadosh Yeshua HaMashiach. Bien, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que nuestro Padre los bendiga y que los guarde, y que esta enseñanza haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que nuestro Padre los bendiga, que nuestro Padre sea el que a cada uno le dé bendición grandemente. Bendiciones para todos ustedes.